humanos no solo tenemos el privilegio de admirar la naturaleza en su infinita variedad, belleza y complejidad, sino también tenemos la capacidad, afortunadamente, de entenderla. Pero de entenderla muy de a poco. La naturaleza se presta a ser entendida con mucho pudor, con mucho cuidado, y la humanidad un poco ha tenido una historia, digamos, de ir descubriendo de a poco la naturaleza. Afortunadamente, la naturaleza sigue leyes que son consistentes, parecen inmutables las leyes, y eso es una fortuna, porque si estuvieran cambiando todos los días no tendría ningún sentido estudiarla. El hecho de que sean aparentemente inmutables nos abre la puerta para lo que es una de las aventuras más fascinantes que podemos vivir los seres humanos con nuestra inteligencia, que es la aventura del pensamiento. Yo, en los minutos que tengo, voy a tratar de transmitirles a ustedes la fascinación que a mí me ha producido y me produce casi todos los días un poquito más, a partir del momento que dejé la universidad como graduado en física. El hecho de ver y tratar de entender y aprender un poco más de cómo fue los procesos mentales, las paradojas que existen, las diferentes motivaciones que puede tener una persona u otra para hacer revoluciones culturales o revoluciones conceptuales importantes. Yo me voy a referir principalmente a dos de las revoluciones más importantes de nuestra idea del universo que ocurrieron en los últimos años, porque no hay tiempo para más, porque todas son historias fascinantes. Una es, por supuesto, la relatividad de Einstein y otra es la mecánica cuántica. Imagínense ustedes que yo les dijera a ustedes, se me acaba de ocurrir que el tiempo pasa y transcurre de una manera diferente según me mueva o no me mueva. Y eso a ustedes les va a impresionar como una cosa que realmente va muy en contra de nuestro sentido común más básico. De manera que me van a pedir explicaciones, me van a decir, bueno, ¿en qué está basado eso? Imagínense que yo les diga, en un sentido estético, de la simetría, me gusta porque la naturaleza es más simétrica si eso ocurre así. Sería difícil de entender. Sin embargo, una de las revoluciones, la de la teoría de la relatividad de Einstein, es más o menos así. Déjenme que le pongan en contexto para referirme entonces a estas dos revoluciones conceptuales. Posiblemente es la época de Aristóteles que el ser humano empezó a tratar de entender cómo pasaban las cosas. Me parece increíble que hayan pasado casi 2000 años en donde la humanidad siguió pensando que para que un cuerpo se mueva, se mantenga en movimiento, es necesario aplicar una fuerza. Que por otra parte nos parece lógico, ¿no? Nosotros andamos en auto todos los días, tenemos que poner un motor para que se mantenga funcionando. En la época de los griegos, la idea de la ciencia era hacer especulaciones más bien teóricas. La idea, la ciencia pura, era el razonamiento lógico puro, pensamiento puro, nada de experimentar. Hizo falta que apareciera Galileo, casi 2000 años después que Aristóteles, que fue la primera persona que se le ocurriera hacer mediciones. Y como ustedes saben, Galileo descubrió que no era cierto que hace falta una fuerza para mantener a un cuerpo en movimiento. De hecho, con la ley de Galileo y después de Newton y la física moderna, sabemos que no. El estado natural de los cuerpos es mantener su estado de movimiento. Uno dice, qué lindo sería que mi auto pudiera funcionar sin nafta. Efectivamente, en ese mundo, digamos, en donde, claro, si tenemos en cuenta el rozamiento, necesitamos un motor para vencer el rozamiento, pero si no hubiera rozamiento en rulemanes y en las ruedas y en los ejes y en los mecanismos del auto, efectivamente nosotros podíamos dar un empujoncito al auto todas las mañanas para ir a trabajar y dejar que siga funcionando de esa manera. Bueno, eso lo descubrió Galileo y después Newton, unos años más tarde, lo puso en leyes muy concretas. Ahora, esto tiene una implicación
muy importante. En la época de Aristóteles se suponía que si el estado natural de las cosas era estar en reposo, existía un sistema absoluto de reposo. Se podía definir qué era lo que estaba en reposo y lo que no. Con las leyes de Galileo y de Newton, resulta que, por lo menos en el ambiente de la mecánica, tal cosa no ocurre. O sea, la idea del espacio del sistema de reposo absoluto pierde sentido, porque cualquier experimento de física que hagamos, ya esté acá quieto o moviéndome arriba de un colectivo, de un tren, va a dar exactamente igual. No tengo forma de distinguir entre un sistema y el otro. Lo único que vale es la velocidad relativa. Y eso dio lugar a que Galileo hable de un principio de equivalencia, lo cual es interesante porque está diciendo que no tenemos sistemas privilegiados en la naturaleza. Todos en la medida que, por ahora, que se muevan con velocidad uniforme. No tenemos forma de distinguir uno de otro. No hay nadie que pueda decir, yo estoy en el reposo absoluto y vos te estás moviendo, viceversa. Eso da lugar al principio de equivalencia. Un principio que es interesante, es lindo, es un principio bello, por decirlo de alguna forma. Pasaron los años, 300 años más, y apareció Maxwell, apareció la electricidad y el magnetismo. Las leyes de Maxwell rompen con ese principio de equivalencia. Las ecuaciones de Maxwell permiten determinar que hay un sistema privilegiado, un sistema que está en reposo absoluto. Y para entenderlo, la gente propuso que existiera un sistema del éter que estaba en reposo absoluto. La revolución conceptual de Einstein en 1905 con la teoría especial de la relatividad fue motivada principalmente por un sentido estético. El sentido estético es que el principio de equivalencia valía para el realmo de la física mecánica y no valía para el electromagnetismo. El electromagnetismo rompía ese principio de equivalencia. Y lo que hizo Einstein fue decir, lo que está pasando es que el tiempo no es tampoco absoluto, no lo es el espacio y no lo es el tiempo. El tiempo varía, como dije antes, según la velocidad con que nos movamos. Y por decir eso, el principio de equivalencia se restituye. Esto es una revolución conceptual muy grande, que de hecho nosotros en nuestra vida diaria no la estamos viviendo, pero es así. Hoy día ha habido infinitas evidencias de que eso es así. Para continuar un poquito más con la relatividad, quiero decir que pocos años después, Einstein tuvo la osadía de extender su teoría especial de relatividad con lo que se llamó la general, que incluyó la gravitación. Modificó las leyes de gravitación de Newton. Y lo que dijo fue, la fuerza de la gravedad en realidad no es una fuerza como se pensaba, sino que es simplemente un efecto del hecho de que el espacio es curvo. El espacio se curva, las masas, los cuerpos celestes, cualquier masa en realidad, pero eso se hace notable con las estrellas y los astros, curvan el espacio donde están. De manera que ahí también se pierde un sentido de absolutismo, porque ahora el espacio depende de las cosas, no es una cosa inmanente que está ahí y las cosas están dentro del espacio. Al punto tal que una consecuencia de la relatividad general es que es tan relativo el tiempo y el espacio que hoy día sabemos o entendemos que el espacio y el tiempo, las dos cosas, han tenido un principio, no sabemos si va a tener un fin. Eso es muy contradictorio con nuestra experiencia diaria, pero las cosas son así. Los GPS que usamos todos los días no lo podríamos usar si esto que dijo Einstein no fuera verdad. Tengo que decirles una paradoja. La primera paradoja que quiero marcar, que para mí me emociona, es que esta revolución conceptual haya partido de un sentido estético, digamos, de simetría. Podría haber sido de otra manera, porque en la época que Einstein propuso su teoría, ya se sabía que la luz tenía una velocidad constante y nadie podía explicar cómo era que eso ocurría. Pero Einstein no tuvo en cuenta ese dato experimental. Einstein, sin embargo, metió la pata. Con la teoría de relatividad general, las ecuaciones que él describió fueron ecuaciones que indicaban que el universo se expandía. En el momento que lo hizo, en 1916, el concepto era tan firme en el sentido de que el universo era estático, que Einstein le agregó una constante ad hoc a sus ecuaciones para que saliera el resultado de que el universo era estático.
Ocurrió que pocos años después apareció un señor Hubble que pudo determinar que el universo está realmente en expansión. Y Einstein se agarró la cabeza y dijo, este es el peor error de mi vida. Bueno, desde entonces hemos avanzado mucho en cosmología y me voy a referir un poquito al final, si tengo tiempo, de cómo termina esa línea del pensamiento. La otra que quería mencionar, y que tiene un patrón de comportamiento totalmente diferente del de Einstein, es el de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica nació, el señor Planck, no sé si usted, en el año 1900, porque el señor Planck estaba estudiando una cosa tan poco glamorosa como es la radiación que emite una estufa, pero que no se entendía. La gente medía la luz, digamos, ustedes saben, si se calienta mucho empieza a ponerse rojo, primero es infrarrojo, después empieza a ser visible la luz que emite un cuerpo caliente, pero no se entendía muy bien los datos que uno medía de eso. Y Planck, probando y probando, encontró una fórmula que dijo, bueno, si yo imagino que la luz que está emitida acá sale de a paquetitos, las cosas dan. Fue a la Royal Society, hizo sus publicaciones casi diciendo, discúlpenme, esto que propongo, lo propongo porque no hay ninguna otra solución por el momento. Funciona muy bien, pero no entiendo por qué. Ese es el origen de la mecánica cuántica. Ustedes saben que hoy día el mundo microscópico funciona de a paquetitos. Cuántico tiene que ver con el hecho de cosas discretas. La energía es discreta y los sistemas cuánticos son discretos. La mecánica cuántica, no tengo mucho tiempo para comentarles las cosas increíbles que pasan en el mundo microscópico y lo raro que es. Entender la mecánica cuántica o entender el mundo microscópico es una forma de hablar. No sé si podemos decir que lo entendemos. Lo entendemos en el sentido de que tenemos una teoría matemática que la usamos, calculamos con esa ecuación de la mecánica cuántica y nos da muy buenos resultados. Nos da resultados impresionantes. Hay cosas infinitesimales que podemos calcular con 7, 8, 9, 10 cifras y cuando hacemos la medición coinciden. Pero hasta el día de hoy estamos todavía discutiendo qué es lo que quiere decir. Imagínense que nosotros salimos ahora por una puerta. Se abre una puerta acá y todos nosotros salimos. ¿Qué es lo que vamos a ver en el hall de afuera? Y una mayor concentración de gente, de nosotros, ¿no?, cerca de la puerta y hacia los costados va a haber una menor concentración, digamos, una especie de distribución. Ahora, si en lugar de abrir una puerta abrimos dos, esa y aquella, resulta que de pronto aparecen lugares prohibidos, donde nosotros no podemos estar. Eso es una de las cosas raras de la mecánica cuántica, que naturalmente no pasa con cosas grandes como nosotros, pero pasa con cosas chiquitas como los electrones. Y son muy difíciles de interpretar en términos de nuestra experiencia cotidiana. Necesitamos confiar en la matemática y agarrar ciegamente la matemática para decir que entendemos qué es lo que pasa y además predecir qué es lo que va a pasar. Ustedes habrán escuchado hablar de la antimateria. Había una película no hace mucho que hablaba de la máquina de Dios en Ginebra, iba a producir tanta antimateria que iba a explotar el mundo. Claro, la antimateria aparece, la antimateria por definición es aquella materia que encuentra su contraparte, la materia, y se juntan y se aniquilan ambas. Y toda la masa se convierte en energía de acuerdo a la famosa ecuación de Einstein. Una cosa tan extraña como la antimateria fue predicha por un señor Dirac en el año 28, que simplemente se puso a reescribir la ecuación de la mecánica cuántica, con una ecuación mucho más sencilla, lineal, bella. Yo diría que la belleza predominaba ahí como motivación, y obtiene los resultados que tenía que obtener, más algo. ¿Qué fue ese algo? Un objeto. Aparecía el electrón, como con todas sus propiedades normales, pero aparecía otro electrón que tenía energía negativa. Una energía negativa, ¿qué quiere decir? Entonces la interpretación fue que era una antielectrón y que tenía que funcionar de tal manera que cuando se encontrara ese antielectrón con un electrón se iban a aniquilar.
Eso fue una propuesta basada en una ecuación matemática que el señor Dirac se puso a escribir porque le parecía que era más bella. Pero se animó a predecir que había algo que era antimateria. 4 años después, analizando placas de radiación cósmica, aparece el antielectrón. Y hoy día, digamos, el hecho de la antimateria es una cosa, por supuesto, recontra aceptada. En los minutos que me faltan, les voy a decir que, bueno, ya dije, ¿no es cierto?, que el tema de la mecánica cuántica todavía se está discutiendo. Es una polémica el tema de cómo interpretar lo que pasa con los... Y fue el propio Einstein, una persona particularmente calificada, que dijo que nunca creyó en la mecánica cuántica y siempre buscó la posibilidad de darle otra forma, buscar una teoría más profunda. Simplemente mirando al futuro, les quisiera decir cuáles son los desafíos que uno ve. Yo creo que un gran protagonista, bueno, un gran desafío que tenemos en este momento es que la mecánica cuántica y la relatividad no se mezclan. Y nadie todavía ha sido capaz de unificar esas dos cosas. Son como dos cosas que funcionan en forma diferente y no son compatibles. Es un gran desafío que tiene la mente humana hoy día. Un gran protagonista, a mi modo de ver, del futuro van a ser los agujeros negros. Los agujeros negros eran cosas de ciencia ficción hasta hace pocos años. Hoy día ya se sabe que existen muchos agujeros negros. Hay agujeros negros para tirar para el techo. Dentro de los agujeros negros, entender la física de los agujeros negros requiere unificar la gravedad con la mecánica cuántica, porque estamos hablando... La relatividad, por supuesto, tiene que ver con la gravedad, tiene que ver con las cosas grandes, la mecánica cuántica tiene que ver con las cosas chicas. Pero en el interior de un agujero negro, las dos cosas tienen que funcionar. Hoy día tenemos la gran propuesta de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas entusiasma a muchísima gente, porque la teoría de cuerdas abre la puerta para hacer esta unificación de las fuerzas y de estas dos revoluciones conceptuales, pero el problema es que no ha hecho ninguna predicción que se pueda medir. Entonces hay muchos detractores de las teorías de cuerdas. Y ese creo que es el gran desafío que tenemos de aquí en adelante, poder ver si la teoría de cuerdas funciona o es otra cosa lo que se viene. Bueno, yo con esto termino. Quería simplemente transmitirles que la aventura del pensamiento es una aventura que es muy interesante, vale la pena vivirla. Gracias.